Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Luisa Costa Guillén. Estudio Ingeniería en Software y Sistemas Computacionales. Estoy en cuarto cuatrimestre de la sede UNIT Cancún. Bueno, en este video vamos a hablar sobre una normalización de una base de datos. ¿Para qué nos sirve la normalización de una base de datos? Nos sirve para simplificar todos los datos, tener almacenado con una menor cantidad de espacio, eliminar datos repetidos, eliminar errores lógicos y tener una mejor estructura de nuestra base de datos. Existen varias reglas para hacerlos, pero lo normal es llegar hasta la tercera regla y ya con eso está normalizada nuestra base de datos. Vamos a hablar de la primera, segunda y tercera regla normal. La primera nos dice que es eliminar todos los datos repetidos que se tenga en la base de datos. En la segunda forma normal dice, asegura que todas las columnas que no son llaves sean completamente dependientes de la llave primaria. Es decir, que haya una dependencia entre una y la otra. O sea, compartan algo que haga que estén relacionadas. Y en la tercera forma normal dice eliminar cualquier dependencia transitiva. Una dependencia transitiva es aquella en la cual las columnas que no son llave son dependientes de otras en las columnas que tampoco son llave. Bueno, voy a mostrarles un ejemplo sobre lo que es. Tenemos una tabla que no está normalizada. Tiene estudiante, tutor, habitación, clase 1, clase 2 y clase 3. Lo que hay que hacer con la primera forma normal es organizar todos estos grupos, todos estos datos sin que hayan redundancia en los datos, ¿no? Entonces, para hacerlo, vamos a crear dos tablas ahora en la que se va a quitar los que estén repetidos. Entonces, tenemos dos tablas que va a ser la estudiantes y registros. En la estudiantes ponemos el número de estudiante, su tutor y su habitación. Para que estas dos tablas estén relacionadas, se está usando como ID el número de estudiante. Es decir, en la tabla de registros tenemos el número de estudiante y en la de estudiante también tenemos el número de los estudiantes. Entonces, ya tenemos las dos tablas, que es eliminar todos esos datos. Bueno, después de eso... Ay, Dios, ya me trabé. Mike, creo que tienes razón. Uno sí se traba. ¡Iba súper bien! Sí, ¿qué pasó? Espérame. Es que le di detener. ¿No se le puede dar detener? No, no ¿Por, se puede detener. ¿por qué? Porque dice va a picar error. Ah, a ver, déjame, lo voy a poder iniciar. Déjame lo pongo. Bueno, en la segunda regla normal ya tenemos las dos tablas. O sea, no se tiene que hacer la primera para llegar a la segunda y así a la tercera, entonces todo depende, ¿no? Entonces llegamos a la segunda forma normal y asegura que cada atributo describe la entidad, crear tablas separadas para el conjunto de valores y los registros múltiples. Entonces, al pasar a la segunda forma normal, vamos a eliminar los datos redundantes y para lograrlo vamos a crear dos tablas. En una de las tablas se llama estudiantes y en la otra es la de registros, ¿no? Ya se ha dividido en dos tablas para eliminar los datos redundantes e introducirlos a la segunda fase. Bueno, como ya se tiene esto, ya se dijo que se tiene en común lo que es lo de estudiantes. Entonces, se pasa a la tercera regla normal. Entonces, dice, la tercera forma normal comprueba las dependencias transitivas, eliminando campos que no dependen de la clave principal. Los valores que no dependen de la clave principal no pertenecen a la tabla. Los campos que no pertenecen a la clave principal los colocamos en tablas aparte y los relacionamos entre ambas tablas por medio de una clave externa. Entonces, se dividen en diferentes tablas, pero todas tienen que estar relacionadas entre sí. Dice, para pasar a la tercera forma normal, tenemos que eliminar los campos que no dependen de la clave y para lograrlo dividimos la tabla estudiante en dos tablas y creamos la tabla facultad, donde trasladamos la columna habitación que no depende de la clave, que es la columna estudiante, el nombre del tutor y, a ver, el nombre del tutor
que será el enlace con la del estudiante, aunque también podría ser la columna estudiante. Entonces, de esa manera se llega a la tercera forma normal. Tenemos la tabla estudiantes, facultad y registro. En la de estudiantes tenemos el número del estudiante, el tutor. En la de registro tenemos el número de estudiante y también se separan las clases. Y en la de facultad, nombre, habitación y departamento. Entonces, así es como llegamos a la normalización de esta base de datos. Todas están relacionadas entre sí y no hay redundancia en los datos, entonces lo que hace es que todo esté completamente normalizado en la pequeña base de datos. Bueno, espero hayan entendido cómo es la normalización de una base de datos. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.